Bueno, yo no quiero que termines. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buen día. Continúes, Víctor, ¿cómo te va? Buen día, buen lunes, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos? Y a la audiencia también, por supuesto. Ese tema de los frigoríficos, porque ese es un tema acuciante dentro de el rol que tiene cada uno de estos sectores mencionados por vos. Los frigoríficos, ciertos frigoríficos, al parecer, se adueñan de ¿cómo que se llama? El monto que se debe de pagar, por ejemplo, ¿verdad? El costo de la carne o lo que sea. Así mismo. No sé si me corregís ahí la terminología, pero así mismo se adueñan porque son los frigoríficos y exigen a los productores que les pongan en tiempo y en forma todas las reses ahí, qué sé yo, pero tampoco contemplan el trabajo que hacen ellos, esa gente, digamos, sino solamente ven la ganancia que ellos puedan obtener, o sea, de los frigoríficos, que puedan obtener los frigoríficos. Y los productores, porque sin los productores los frigoríficos son una carcasa. Totalmente. ¿No te parece? Así mismo. Bueno, ¿y cómo se puede solucionar? Porque ese es el gran problema que hay acá, entre todos los sectores, y la ARP, Asociación Rural del Paraguay, exige producir sin temor, dice, entre comillas, sin temor, y mejorar los precios. Bueno, así mismo. Así mismo. ¿Y cómo se puede...? Bueno, esto parece ser un enfrentamiento entre dos grupos muy poderosos. Sí. Sin duda que los frigoríficos, entre los cuales hay dos de los 7, 8 creo que tenemos ahora, hay dos que tienen lo que se denomina en la literatura económica posición dominante. Minerva y Concepción. Exacto. Que son de capital brasileño. Exacto. Vos sabés que no me está con la gracia, Bruno. Son esas dos empresas. Bueno, tienen una posición dominante, significa que ellas pueden decidir por sí y ante sí sobre los precios que le van a ofrecer, en este caso a los productores, porque abarcan prácticamente el 67% de todas las ventas, de todas las compras que hacen de la carne que hacen de los productores. O sea, de la torta de los otros frigoríficos. Así mismo, que 67% es altísimo. Menor, digamos, ¿cómo se llama? Capacidad de producción sería, pero que en su conjunto tendrían peso. Lo que pasa es que todos se deberían de poner de acuerdo. Así mismo, claro. Y pelear por el objetivo principal, claro, desde mi óptica, porque ahí tenés no sé cuántas cooperativas del Chaco. Está Chortizer, que también tiene su frigorífico. Chortizer, después está el nuevo del señor Horacio Cartes, pero ese está empezando. Creo que tiene 1% ahora. Exiguo todavía, pero obviamente va a irse incrementando también. Increciendo. Y hay que, y todas esas, a ver si me ayudas, querido productor, con todo el listado de lo que ya hablamos siempre de estos frigoríficos, ¿verdad? Sí. El resto de los frigoríficos que completan la torta, diríamos, la torta de producción genérica, porque creo que hay 140,000 y algo de productores. Sí, como mínimo. 145,000. Es una inmensa y cada vez crece más. 145,000. Ahí quería un poco mostrarte ahí algo. Ahí está Frigomerc, Cooperativa Multiactiva Neuland, Frigorífico Mercantil, Musa dice, pero hay otros más importantes. Frigorífico Norte, Upisa está en Encarnación, Avicar, en fin, Guaraní, por ejemplo, Frigorífico Belén, Polpar, S.A. Bueno. Polpar me parece eso que más de pollos. Sí. Eso es de pollo. Claro. La situación es la siguiente, de carne de vacuna. Para entendernos más para la audiencia, ¿verdad? Vos tenías ya ahí, habíamos hecho una tabla. Me pasaba esa tabla, te voy a agradecer. Pues ya tuvimos con este tema y esta fue mi pregunta. ¿Cuáles son el conjunto del resto de los frigoríficos fuera de Minerva y Concepción? Sí. Esas son las que tienen lo que se llama posición dominante. La situación es la siguiente. Tenés la producción, tenés la industrialización y tenés los mercados.
la producción, los productores, los ganaderos, pequeños, medianos y grandes, han hecho un trabajo elogiable, lo cual hay que respetar, sacarse el sombrero, porque han logrado mejorar la genética. Hoy el ganado se puede vender y fanear a una edad mucho menor que antes. Entonces la carne es mucho más sabrosa, es mucho más tierna. Y esto es producto obviamente del mejoramiento de la genética, mejoramiento y el esfuerzo y la inversión que han hecho los productores. Pero ocurre que esa carne, para que llegue a los mercados nacionales e internacionales, por sobre todas las cosas, tienen que inexcusablemente pasar por la industria, que son los frigoríficos. Y los frigoríficos en el Paraguay, que no son todavía muchos y ojalá que haya más, obviamente, y que crezca, por ejemplo, como el que habíamos dicho anteriormente, puedan de esta manera... Victoria S.A. Victoria, que antes se llamaba Yajá, algo así, ¿verdad? Victoria S.A. Ahora Victoria S.A. Entonces, puedan comprar los productos y obviamente revenderlos o venderlos al mercado internacional. ¿Cuál es el problema que no están viendo muchas veces los ganaderos? Es que el contexto internacional de los mercados internacionales se ha vuelto tan competitivo y con una producción también de alto nivel, porque ese es el tema que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Nosotros mejoramos mucho en calidad, en productividad, pero es lógico que nosotros teniendo 12 millones de cabezas y Argentina teniendo 40 millones o 50 millones de cabezas, hay una diferencia en la cantidad de producción. Y esa cantidad de producción de Argentina, por citar lo que está aquí al lado nuestro, sí, ¿verdad? Pero el Uruguay tiene 12 exactamente. Y Uruguay que pero gana mucho más. Exactamente. Entonces, valora mucho más su carne. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que creo que pusiste ahí al comienzo, Bruno? Dijiste que alguien de la ARP dijo. Nosotros ARP, tenemos sí. que producir todavía más. Claro, o sea, hacer valer nuestro producto. Hacer valer nuestro producto. Entonces, tenemos una cantidad de países, claro, pero se le vende a menor precio. Bueno, no le vendemos, por ejemplo, al país que capta casi el 40% de las ventas de la carne a nivel mundial. China continental. Claro, bueno, ese, por ejemplo, está prácticamente excluido y no tanto. Bueno, porque está el mercado de Corea del Sur que hace un negocio interesante que yo creo que no está mal. Vuelvo a decir porque es un negocio al final y al cabo, lícito y ético. Que la producción paraguaya ingresa al Brasil y desde el Brasil se va a China. La carne paraguaya. Sí, bueno, pero carne brasileña, no carne paraguaya. Y se va carne paraguaya también. Sí, ya sé. No, pero es made in Brasil, no dice es made in Brasil, claro. Y eso es lo que hay que corregir. A eso voy. Entonces nosotros tenemos que mejorar dos cosas, Bruno. La producción, que es producir. Eso pasa con la Argentina también. Acá se producen los granos, se envía a la Argentina y sale totalmente, como el Argentina. La soja, por ejemplo. Uruguay, que es un país más chico que nosotros pito catalán. Exactamente. Bueno, y ahí viene, justamente, ese fue el motivo, digamos, del nombre del programa anterior, ¿verdad? Donde estuve haciendo las decisiones políticas. Vos sos un empresario y vos lo que querés es que las decisiones políticas que van a tomar para que vos puedas crecer sean todavía mejores y que no te entorpezcan. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Congreso, el Poder Judicial, porque la sentencia del Poder Judicial también tiene que proteger la propiedad privada, etcétera, es justamente la de propiciar que nuestra producción y nuestra productividad se eleven todavía más? O sea, Uruguay, que tiene menor hay que tener palabra. Hay que tener palabra. Y sí, hay que tener palabra y hay que tener un sentido patriótico también. Yo te pongo un ejemplo. ¿Por qué se perdió el asunto de la fuerza del respaldo coreano para el tren de las cercanías? O tren de cercanías, qué sé yo. Y sí. Porque se dijo, Santiago Peña, como presidente del Paraguay, dijo al gobierno de Corea que iba a apoyar Paraguay para lo de Busan, esta cuestión de, ¿cómo se llama? La expoferia esta grande que va a ser este año, creo, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo? ¿Dónde va a ser? 2030. Exactamente, la expoferia de Busan. ¿Verdad? Le dio la palabra a los coreanos, exposición mundial, de que Paraguay iba a votar a favor de Corea.
y votó a favor de Arabia Saudita. Sí, y bueno, por el otro lado. Pero se comprometió con una cosa y obviamente los otros cortaron clic. Claro. Lo del tren que iban a apoyar con $500 millones. Bueno, ahora entiendo por qué dijiste algo de la palabra integridad. No, hay que tener palabras, amigo, tener palabras. ¿Por qué? Si vos tenés tu palabra, claro, entonces tu palabra vale más que cualquier cosa, van a creer en vos. Porque ¿verdad? Los negocios se hacen en base al cumplimiento de la palabra. Claro. En la tradición anglosajona, yo sé que vos te gusta mucho toda la tradición anglosajona, Bruno. En la tradición anglosajona lo que vale es la palabra. Lo que vale es, mira, vamos a hacer esto o no vamos a hacer esto. Pero no hay necesidad de ponerse a poner ahí 1.000.000 de artículos en un contrato que al final no sirve para nada. La Constitución, por ejemplo, de los países latinoamericanos tienen como 400 artículos y casi nada de ellos se cumple. Derecho a la tierra, derecho a tal cosa, derecho a la vivienda. ¿Se cumple eso? Hay muchas personas que no tienen su derecho a la tierra también. Y en Estados Unidos, que tiene su Constitución original, tenía 7 artículos. Funcionó perfectamente durante 100 años. Con la enmienda, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra, es lo que vos estás diciendo, es la clave. La palabra es la clave. Por eso, entonces, si vos rompes eso se le respeta al Uruguay, por ejemplo. Exacto. Porque el Uruguay tiene palabra. El presidente del Uruguay tiene palabra. Y persigue objetivos a través de la palabra. Totalmente. Siendo un país chiquito, con la mitad de nuestra población y la mitad de nuestro territorio, tiene mucha más credibilidad y solamente 12 millones de cabezas en su hato ganadero. Sí. Pero se lo respeta y su carne es la más cotizada también, ¿verdad? Y nosotros tenemos buena carne, como vos dijiste, pero tenemos que respaldar esa producción y tenemos que hacer pesar la palabra del país. Nosotros vamos a disponer para ustedes de tanto quilaje o lo que sea, tal fecha, tal hora, en tal estado de condiciones o lo que sea. Hay que respetar eso. Entonces no es que nos van a jugar. No es la cantidad de países a los cuales uno vende un producto. Es la calidad del producto para el respeto de esas naciones que pagan justamente por tener palabra, credibilidad y calidad en los productos. Es muy sencillo el asunto. Y tenemos que perseguir, en mi modesto entender, vos sos el economista, yo soy un neófito, pero el mercado de Corea del Sur tenemos que perseguir para la carne, el de Japón tenemos que perseguir, Singapur, y tenemos que cerrar lo de México, Vietnam, también. Lo de México. Todos esos países. Tenemos que llegar a esos países, sin duda alguna. Bueno, me parece que ya tomé otra vez la palabra y te estoy dejando de lado. Y eso es lo que no quiero. Por eso veo lo bueno yo quiero escucharte a vos, pues. No, pero por eso pues, es bueno la tertulia, ¿verdad? Lo que pasa es que yo estoy hablando 1 hora ahí. Entonces, de repente, un pequeño descanso. Y bueno, Bruno, a lo que quiero nomás terminar lo siguiente. En donde yo creo que se equivocan los productores de carne es tratar de meterle ahí a la CONACOM, la Comisión Nacional de la Competencia. Ocurre que la Comisión Nacional de la Competencia, que CONACOM se le denomina, ¿verdad? Que es cierto, está en todos los países, pero se basa en una teoría que se llama de la posición dominante, por el cual le quieren hacer torcer los precios que están ofreciendo los frigoríficos para que aumenten, ¿verdad?, los precios que le están pagando a los productores. Si eso se llegara a hacer, vamos a cometer un grave error, va a ser una decisión política equivocada. ¿Sabe por qué? Porque vamos a estar desconsiderando que en realidad los precios están dependiendo del contexto internacional. Entonces los frigoríficos no es que sean enemigos de los productores, ni los productores deberían ser enemigos de los frigoríficos. Hay que saber trabajar ahí y entender también cómo es la situación del mercado. Por eso que la CONACOM, si estableciera ahí una posición dominante, supongamos, y dijera, acá señores, estamos ante una posición dominante por parte de 2 frigoríficos que tienen el 67% del mercado, en este caso, pues lo que vamos a hacer es, señores frigoríficos, ustedes que le están vendiendo a 100, le están comprando a 100, ahora le van a tener que comprar a 150.
¿Qué va a pasar con los frigoríficos? Probablemente van a empezar a tener problemas. ¿Dónde están esos frigoríficos que te pedí? Tenías ahí, a ver si me pones de vuelta, porque son los frigoríficos Amén de Minerva y de Concepción. Conte que ahí figura Frigoríficos Concepción. Los otros frigoríficos que también trabajan en pos de tener fortalecimiento marcando la torta de producción cárnica en Paraguay son el frigorífico Neuland, Frigo Merck, San Antonio, Frigo Chorti, Frigo Chaco, Frigo Norte, Guaraní, Frigorífico Belén, y creo que acá también entra Upisa, no sé, está en la región oriental, pero también es un gran frigorífico Upisa. Y los otros componentes, y también está Victoria S.A., que no figura ahí, pero que sabemos que está increciendo. Está iniciándose, sí. Así mismo. Está iniciando, y después están los otros con capital brasileño, que son los que cortan el bacalao por el momento, Minerva y Frigorífico Concepción. Totalmente, ese es el tema. Ahora, lo que voy nomás es, y hay que entender bien para mí esa cuestión, porque si no podríamos nosotros cometer un error que le va a perjudicar, en primer lugar, obviamente a los frigoríficos, pero también a la producción nacional. La industria y la producción se necesitan. Es cierto, no le están pagando lo que podrían pagarle. Pero cuando vos tenés un ambiente tan competitivo, donde tenés que exponer tus productos a un mercado cada vez más delicado, como obviamente lo es la carne paraguaya, que ya está jugando las grandes ligas, no podés vos colocarle y darle la categoría de posición dominante y exigirle a que haga algo en contra de su propia decisión, porque eso sería una muestra de intervencionismo del Estado. Ese intervencionismo del Estado es peligroso. Por eso que yo también no estoy de acuerdo, Bruno, con este Instituto Nacional de la Carne. Que ¿Vos no estás de acuerdo? No, por supuesto que no. Es un grave error. ¿Por qué? Y porque si lees... Vos leíste el proyecto de ley. Yo leí así rápidamente el proyecto de ley y te comento... Todo el mundo dice que hay que ir hacia esa dirección. No. Va a ser un grave error. Si vos le metés al Estado allí, es como meterle al lobo para que cuide las gallinas. Por sabes... Ilógico, porque... Y si eso se hace sin el Estado... Bruno... Y si se hace sin el Estado... Ahí sí. Claro, porque entonces lo que vamos... si vos ponés un representante de cada uno de los frigoríficos y que sea privado, que sea privado. En eso sí estoy de acuerdo. Pero en la naturaleza del Estado, pues, es ser... ¿Cómo nosotros llegamos a este estadio de calidad, Bruno, de la carne paraguaya? A través del Estado, una economía planificada, centralizada. No. A través del esfuerzo de esta gente. ¿Verdad? Sí. Yo lo escuché acá, creo que vino el señor Cerrati, lo entrevistaste vos. Fernando, ¿verdad? Ese es un señor productor de alto nivel. Y muchos que pasaron por acá. Y obviamente, como muchos otros, de luego, y que están haciendo tanto bien a nuestro país, porque todo esto implica mano de obra e implican divisas que van entrando. Jorge Dos Santos también estuvo por acá. Y significa algo muy importante, Bruno, que yo sé que te va a gustar porque vos manejás estas cuestiones. Significa darle imagen al país. Es lo que necesitamos a gritos. Exacto. Bueno, te agradecemos mucho, querido Víctor Pavón, abogado, economista, investigador, historiador, político, herea. Hoy tenés un programa otra vez. Sí, hoy a las 9 de la noche. ¿Ah, sí? Hoy a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Sí. En RCC. ¿Te sigue todo el mundo? No. Alguna gente. No. Es un público selectivo. No, te sigue todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Víctor Pavón. Como todos los lunes, él está acá abriendo la semana activa, siempre con temas interesantes, disímiles, por supuesto, pero que nos hacen trabajar el marote